Vamos a trabajar ahora primero en la corrección. En efecto, no es marzo del 2000, digo, de 1919, imposible, marzo del 1919 y yo no estaba vivo. Por cierto, yo nací en el 57, así que se trataba en efecto de cuando comenzó la pandemia, marzo del 2019. Corrección. Pero el canal Seminarios TISU existe desde el 2018. Nuestro primer en vivo, que ya no está, por cierto, revisé el canal, ya lo quitaron. Los cuatro primeros en vivo fueron quitados, no sé qué pasó. Pero creo que yo mismo los quité, no sé. Pero bueno, desde el 2019, agosto del 2019, venimos grabando en vivo. La, la serie Feliz para Siempre comienza el 25 de agosto del 2019. El llamado que se hizo, respondieron 66 personas a ese primer en vivo y dispusimos estudiar inicialmente tres series. La primera se trataba de El deseado de toda la gente, del cual estuvimos viendo inicialmente un capítulo por día, pero nos dimos cuenta que era mucho para un capítulo por día, así que lo pusimos un capítulo por semana. A esa fue la conclusión. Teníamos tres capítulos por semana, pero finalmente nos quedamos en un capítulo por semana y llegamos hasta el capítulo 51, como dije en el bloque anterior. Luz para la vida o algo así, que es el capítulo 51. Y quedamos allí. Nos quedan pendientes todavía algunos capítulos más. Nos quedamos en ese capítulo La Luz de la Vida, pero esta serie tiene 87 capítulos. Así que todavía hay que trabajar 36 capítulos más por lo menos y hay que hacer un resumen de los 51 que ya estudiamos. Eso está pendiente. Otra serie que vimos de las tres primeras fue Ser semejantes a Jesús, el devocional Ser semejante a Jesús. Y estudiamos la escuela sabática para nuevos creyentes. Fue la primera vez que trabajamos con la escuela sabática para nuevos creyentes y se quedó con nosotros hasta hoy. Esta escuela sabática para nuevos creyentes tiene 4 tomos. En el año se estudian 4 tomos. El primero de ellos, En la huella de Jesús. El segundo, Crecer en Jesús. El tercero, El poder de la palabra de Dios. Y el cuarto, En marcha con Jesús. Eso todavía lo estamos estudiando. Estamos trabajando ya en la serie del próximo año, que sería nuestro octavo año trabajando la serie Conéctate a Jesús, que la empezamos a estudiar, como dije, en agosto del 2019. Hemos tenido problemas con esta serie porque a pesar de que la produjo la iglesia a nivel de la división, eh, no, para los latinos, no ha tenido la publicidad o la acogida, no es muy conocida. Y aunque ya grabamos la serie completa, pues todavía
creemos que hay muchas lecciones que se le pueden sacar a esta serie y por eso sigue vigente con nosotros y es la que estudiamos, ya ustedes conocen, con la metáfora de perdidos en el espacio, es la que estudiamos en la estación 6 de la estación Urano, que inicialmente pertenecía a la estación 5, pero ahora la hemos pasado a la estación 6, Urano. Bien, allí trabajamos más adelante con nuestra cuarta miniserie, que fue la Escuela Sabática Regular. Le llamamos Escuela Sabática Regular, pero en realidad su nombre completo es Escuela Sabática para Adultos, porque es el material diseñado para hermanos que ya tienen por lo menos un año de estar en la iglesia. Claro, nadie se fija en eso, apenas las personas se bautizan, lo ponen a estudiar esta cartilla, y es lo que yo llamo, a esta cartilla yo le llamo sopa de cabeza de pescado con todo y espina, porque cuando un recién bautizado estudia la escuela sabática para adultos, lo más seguro que se indigesta. Alguna espina se le traba, si no hace pregunta termina ahogándose y no lo ven más en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta cartilla está escrita para cadetes veteranos. Por eso, en nuestro ministerio, desde el 2019, venimos trabajando todos los años la cartilla Escuela Sabática, la miniserie Escuela Sabática para nuevos creyentes. Y nos cuesta, créanme que me cuesta porque hay una confusión entre cuál de las dos es la escuela sabática oficial. Las dos son oficiales. La escuela sabática para adultos, para hermanos que tienen más de un año de estar en la iglesia, y la escuela sabática para nuevos creyentes, para los hermanos que están en su primer año en la iglesia. Pero bueno, seguimos. Luego nos dimos cuenta que era necesario trabajar la miniserie Notas del Espíritu de Profecía con respecto a la escuela sabática para adultos. Y así fue como implementamos esta sexta miniserie, Notas del Espíritu de Profecía, basándonos en las notas de Elena G. White para la lección de escuela sabática para adultos. Luego viene nuestra séptima miniserie, que fue el libro auxiliar de la escuela sabática para adultos. Esta fue la séptima, por supuesto. Justamente es el libro auxiliar, así como dice el título, escrito por el mismo autor de la cartilla, o de la escuela sabática para adultos, que nosotros le llamamos cartilla. Escribe el libro auxiliar. Uno de los que más nos ha gustado es el amor triunfa, del pastor Vladimir Polanco, que por cierto se convirtió en una miniserie con ese mismo triunfo, El amor triunfa, que en el año, creo que fue 2022, formó parte de todo el año completo, El amor triunfa, o El triunfo del amor, por allí va. Luego, para el año 2024, como el 22 de octubre del 2024 se cumplían los 180 años del Gran Chasco, mejor conocido para mí, aunque todo el mundo lo conoce como el Gran Chasco, pero para mí es el despertar religioso del pueblo de Dios para los últimos tiempos. Entonces diseñamos lo que se llamó el Maratón 180 años sirviendo, 180 años sirviendo a Dios, el despertar religioso del pueblo de los últimos tiempos. Esta serie, por supuesto, duró 365 días, cumpliendo así los 180 años. Comenzamos en el 2023 y para el 22 de octubre del 2024 se cumplieron los 180 años y cumplimos con los 365, creo que fueron hasta 366 temas, un poquito más. ¿Por qué? Porque en ocasiones repetíamos algunos de los temas. Pero bueno, finalmente para el 2025 tuvimos tres miniseries. Primero Dios, perdón, la primera fue Salvación sin Fronteras. Luego
primero Dios. Y cerramos con déjame buscar para que la tenga. Ah, una corrección. Déjame. Antes de dar la corrección, la tercera serie se llamó La aduana de Siquem. Tremenda, tremenda miniserie La aduana de Siquem, donde teníamos que pasar por la aduana espiritual y dejar allí nuestros ídolos para poder cruzar al otro lado del río rumbo a la Canaán celestial, basada, por supuesto, en la lección de escuela sabática del tercer trimestre de este año 2025. Ahora bien, llegamos al 2026, reto 2026. Pero antes déme decirle que el devocional del 2019 no se llamó Ser semejante a Jesús, le llamamos Reflejemos a Jesús, de la misma autora Elena G. de White. Ahora, ¿dónde viene ser semejante a Jesús? 2025-2026 es donde viene ser semejante a Jesús. Con el devocional desde enero del 2025 hasta la actualidad en el 2026, trabajamos, reflejemos a Jesús, que lo hemos alternado con Bienvenida Espíritu Santo, que ha sido el último de los devocionales que hemos estado tocando en esta miniserie. Este Bienvenido Espíritu Santo es del pastor Gary F. Williams. Y hemos visto apenas unas 15 lecciones de ese devocional. Pero ahí estamos trabajando con esto. Últimamente, desde marzo del 2026 a la fecha, arrancamos con la metáfora perdidos en el espacio, pero encontrados por la verdad Cristo Jesús. Y es la miniserie que nos ocupa, que ya tiene varias hijas. Una de ellas es justamente la que estamos trabajando en su segunda semana. Entiendes lo que lees. Y este entiende lo que lees es justamente basándonos en el título que le puso el pastor Vladimir Polanco a su libro para formar predicadores laicos. Entiende lo que lee, y que nosotros vimos muy bien en tenerlo como parte de nuestro material texto. Hemos trabajado algunos, ya todo el prefacio de este libro y algunos puntos de la introducción. Pronto estaremos viéndolo por completo. Nuestra miniserie, Entiende lo que lees, es una combinación de 7 estaciones, comenzando con la Biblia al día, que fue nuestra miniserie del año 2024. La Biblia al día. Empezamos a estudiar un capítulo de la Biblia por día, emulando a nuestros amigos de el plan quinquenal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de estudiar la Biblia un capítulo por día para estudiarla en 5 años. A nosotros se nos dificultó mucho realmente explicar un capítulo por día,
y decidimos trabajar un capítulo por semana. Eso nos llevó hasta Éxodo capítulo 11, pero con la serie Entiende lo que lee, decidimos comenzar ahora con Génesis capítulo 1 y dejamos a un lado la Biblia al día, un capítulo por día, con el formato anterior. Sigue llamándose la Biblia al día, pero ahora bajo el formato Entiendo lo que leo, MEL 6 en 1, que ya ustedes conocen porque es un método totalmente nuevo. Dentro de esta misma serie, miniserie Entiende lo que lees, trabajamos también el hogar cristiano en la segunda estación. Estudiamos todos los puntos que estudiamos en la primera estación, pero desde el marco de vista de la familia y las relaciones interpersonales. En la estación número 3 también seguimos trabajando, pero esta vez ahora en la estación Marte. Y aquí queremos ser semejantes a Jesús. La vida de Jesús, Jesús antes, Jesús durante y Jesús después del canon bíblico. Antes del Nuevo Testamento, durante el Nuevo Testamento y después del canon bíblico, como lo vemos en la época del cristianismo, post canon bíblico, la época del oscurantismo, donde estaba Cristo cuando tantos cristianos fueron sacrificados y nos preguntamos por qué murieron tantos, pero la respuesta la encontramos justamente cuando el Señor nos dice, por la misma razón que mi hijo murió en la cruz, por un propósito, salvar. La sangre de los mártires es la que nos da vida para saber que si ellos murieron por la palabra de Dios, para que nosotros conociéramos a Dios, nosotros debemos estar dispuestos también a derramar nuestra sangre para que los que vienen detrás conozcan a nuestro Dios. Luego surge la estación número 4, Júpiter, el planeta más grande. Por lo tanto, allí debía de verse algo tan grande como el planeta. Y lo más grande que encontramos es la historia de la redención. Por eso en esta estación estudiamos el mismo tema de la estación 1, la estación 2 y la estación 3, pero desde el marco de vista histórico y su relación con el plan de salvación. Así llegamos a la estación 5. La estación 5, que antes era la estación 6, ahora es la estación 5, es la estación de Saturno. Saturno es el planeta más bello. ¿Por qué? Por el orden que tienen sus 80 lunas que no se mueven, no se salen de su órbita. Y por eso la iglesia adventista tiene un material que mantiene a todos los miembros de la iglesia en su órbita. Se llama escuela sabática para adultos. En realidad es la escuela sabática para todos, porque hay para niños, para nacidos, para cuna, para todos los niveles, incluyendo los recién bautizados, tienen su material de escuela sabática. ¿Cuál es la función de la escuela sabática? Mantenerte en órbita. No importa a qué país tú vas y tú llegas a una iglesia adventista, estudias el mismo tema como si estuvieras en tu propio país. No hay. Por otro lado, la organización de la iglesia es envidiable como la organización de Júpiter. Digo, perdón, de Saturno. Es increíble, es bella, es hermoso. Mire, yo no sé si a usted le gustan los planetas, pero de todos los planetas a mí me encanta Saturno.
Esos anillos de Saturno son hermosísimos. Hacen ver a Saturno por encima de los demás. A pesar de no ser el planeta más grande, para mí es el que más resalta, como la luz de Cristo rodeando todo el planeta con esos hermosos anillos. Así debe ser la vida del cristiano, rodeado por la luz de Cristo, como los anillos rodean Saturno. Finalmente llegamos a la estación de Urano. No es la última, pero sí es la primera que cumple triple función. Recibir a los nuevos creyentes, levantar al cadete caído y reforzar al cadete veterano. Eso es lo que hace Urano. ¿Por qué? Porque Urano es un planeta 98% en el suelo, tan caído como cualquier cristiano hoy en día. Bien, vamos a hacer una pausa para llegar entonces a nuestra última estación. Neptuno y Plutón. Hablábamos de Urano, sí, hablábamos de Urano. Decíamos que Urano, ah, perdón, vamos a esperar, luego vemos esto, vamos a esperar. Muy bien, muy bien. Antes de escuchar el comentario que el profe hace de, vamos a terminar con la historia. Decíamos que Urano está 98% caído y decíamos que justamente es como aparenta la situación del pueblo de Dios hoy día. Usted ve, por donde usted va, usted ve la iglesia pasando páramos por aquí, por allá, de todo, peleas por acá, tantas situaciones, pero eso es profético. No se sorprenda que haya tantos problemas en la iglesia, porque esa es parte de la profecía. Lea la profecía. Usted se va a dar cuenta que estamos cumpliendo, es la condición de la Odisea, la última iglesia, el último periodo de tiempo de la iglesia representado por la iglesia de la Odisea, es justamente la condición del pueblo de Dios hoy día, caído, tan caído, pero que ella cree que está bien. Y el Señor le dice que se cree rica, pero es pobre, ni fría ni caliente, y la manda a comprar colirio. Esa es nuestra condición. Por eso Urano no solo representa a los nuevos creyentes, representa a todo el pueblo de Dios en sus tres grandes bloques. Los nuevos creyentes, los caídos y los veteranos que necesitan reavivamiento. Finalmente, llegamos en nuestra historia de quiénes somos a a la penúltima estación. Digo penúltima porque no he hablado del planeta Tierra, pero de ese voy a hablar ahora. Neptuno y Plutón. En realidad es un solo planeta, porque Plutón ya no es considerado planeta, pero para nosotros sí representa parte de la metáfora oscuridad. Porque es bueno conocer las características de estos dos cuerpos celestes. Porque estos dos cuerpos celestes son los más apartados del Sol. Tienen frío, tienen oscuridad, y es allí en donde uno que ha conocido a Cristo brilla, va a brillar, porque por pequeño que sea el conocimiento que tengas de Cristo, si la condición del lugar donde tú te encuentras es neptúnica o platónica, mejor, perdón, plutónico, es allí como quien está en una cueva
y enciende un fósforo. Es allí donde tú eres ese fósforo. Y como tú eres ese fósforo, todos los que están alrededor tuyo van a venir a ti. Como luciérnagas en la oscuridad, van a venir a ti. Porque no ven, como no ven, no pueden moverse. Y si tú eres esa luz, te van a seguir. Así que recuerda, luego de pasar por las 5 estaciones, llegar a la sexta, perdón, por las 6 estaciones, llegar a esta estación de Neptuno y Plutón, que es nuestra séptima estación, implica una gran responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque la gente no te va a preguntar de dónde vienes. La gente te va a preguntar por qué tu estado de ánimo es tan tranquilo en comparación con el resto de nosotros que estamos desesperados por la oscuridad, por la situación en la que estamos viviendo. El petróleo sube, las cuentas suben, no hay trabajo, hay guerra aquí, guerra allá, pero tú estás tranquilo y tu respuesta es determinante. ¿Te acuerdas cuál es tu respuesta? Ven y ve. ¿Y qué le vas a mostrar? Al Cristo que tú conociste y que cambió tu estado. Por eso ahora tú eres luz en medio de la oscuridad. Con este mensaje quiero llevarte a nuestra última estación, el Salón 7, de regreso al planeta Tierra interior. Es aquí donde tú vas a narrar las noticias del cielo. Es aquí donde tú te conviertes en una carta leída. Es aquí donde tú te compartes. Por eso el sexto y último escalón del método Entiendo lo que leo, 1601, se llama Me comparto. Cuando tú regresas al planeta Tierra, y eso ocurre todos los días, tú tienes tu devocional en la mañana en tu casa, puertas cerradas, con tu familia si tienes familia. Y cuando tú terminas de estudiar tu devocional, tú tomas el transporte público y desde allí, desde que empiezas a caminar camino a tu trabajo, tus vecinos ven brillo en tu rostro y te conviertes en carta leída. Todos los días tus vecinos ven lo que haces. Todos los días tus vecinos te observan. Todos los días tus vecinos saben que algo está pasando contigo que no pasa con ellos. Y un buen día te van a acercar y te van a preguntar, ¿qué es lo que tú haces para estar siempre tan gozoso? Como 1 Tesalonicenses 5:16. Y es cuando tú le vas a decir el método de Cristo. Ve y ve. Con esto, mi querido hermano, ahora sí, cerramos el bloque histórico de quiénes somos. Desde el 2019 hasta la fecha, hemos presentado cómo nacimos, cómo hemos ido creciendo y por qué todavía somos bebés espirituales. Porque aún no hemos abierto el paquete que dice comida para adultos. Todavía somos bebés espirituales. Y tiene su razón de ser. Estamos creciendo en Cristo. Tú y yo crezcamos juntos. Nos vemos en nuestro próximo bloque, cuando estaremos metiéndonos, ahora sí, con los comentarios que tienen que ver con nuestra preparación para estudiar la Biblia al día y el libro de Génesis. Ya regreso.